Bueno, continuamos con la explicación de las fracciones parciales. Nos quedamos entonces con esta pregunta: ¿cómo obtener las fracciones parciales de una fracción propia? Es decir, de una expresión como esta, llegar a la suma de sus fracciones parciales. Bueno, existen 4 casos. Vamos a comenzar con el caso 1, que es factores lineales distintos. El primer paso siempre es factorizar el denominador. Si el denominador se factoriza de esta forma, es decir, A1x más B1 es un factor lineal que multiplica a A2x por más B2, que es otro factor lineal. Son distintos porque A1 y A2 son números diferentes, B1 y B2 son números diferentes. Son factores lineales distintos. Y puede ser pues por un distinto número de factores, dependiendo del grado del denominador. Si el denominador es cuadrático, pues solo son 2 factores lineales. Si el denominador es cúbico, van a quedar 3 factores lineales, o uno lineal y uno cuadrático, dependiendo. Pero en el caso donde se factoriza como factores lineales distintos, entonces las fracciones parciales son las siguientes. Es decir, una constante que vamos a llamar con la letra mayúscula A entre uno de los factores lineales, más otra constante que vamos a llamar con la letra mayúscula B entre otro de los factores lineales, más y así sucesivamente hasta llegar hasta utilizar todos los factores lineales encontrados. Seguimos aumentando constantes con las letras del abecedario, ¿no? Hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a quitar esto de aquí. Y entonces el ejemplo es la fracción 2x más 1 entre x menos 1 por x más 3. Hay que pasar esta fracción propia a sus correspondientes fracciones parciales. Entonces, esto va a ser igual a, como en esta fracción propia el denominador ya no lo da factorizado, pues ya podemos identificar que son factores lineales distintos. Cada uno de estos paréntesis es una expresión lineal porque la x tiene exponente 1, pero son diferentes porque los valores de b, o sea las constantes, son diferentes. Entonces, de acuerdo con el caso anterior, lo muestro de nuevo, hay que poner constante entre uno de los fracciones lineales más constante entre el otro factor lineal. Es decir, una constante que llamamos A entre uno de los factores lineales más otra constante que vamos a llamar B entre el otro factor lineal. Si hubiera aquí otro tercer factor lineal, pondríamos más C entre ese factor lineal. Vamos a dejarle hasta aquí y continuamos en el siguiente video.